Bienvenidos a su espacio radiofónico Economía de México, organizado por nuestro promotor, el doctor Isidro Telles Ramírez. Les saluda Dulce Soledad, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la UNAM. En esta ocasión me interesa hablarles sobre las políticas económicas implementadas por el presidente Cárdenas ante la crisis del 29. Un saludo cordial a nuestros radioescuchas y estudiantado de la UNAM. Sin más preámbulo, vamos a ello. Es un gusto saludarles y brindarles información que sea de utilidad para saber más. El crack del 29, también llamada la Gran Depresión del 29 o Jueves Negro, debido a la caída de la bolsa de valores en el Wall Street, se originó por la recesión económica en la máxima potencia mundial, la nación estadounidense. Esto afectó directamente a México. Cabe destacar que Estados Unidos en ese entonces implementaba un modelo multilateral comercial. Los antecedentes podemos situarlos en plena recuperación posguerra. Al término de la revolución, lo que ocurría en México eran serios daños estructurales en la capacidad productiva de nuestro país. Los recursos eran insuficientes. A este panorama le superaba la desconfianza, pues a pesar de que el gobierno se caracterizaba ya por tener un sello propio, una clase obrera más organizada y existían leyes laborales, había un clima político inestable, algo que afectaba directamente al valor de la inversión en los activos, contrario a lo que se esperaba, pues se quería tener un fuerte crecimiento. A esto en Estados Unidos se le sumaban paros laborales, indigencia, bancarrotas, fuga de capitales de inversores que querían llevar o recuperar su capital, quiebra de empresas, desempleo, dinero insuficiente o que carecía de valor. La década de los 20 se caracterizó por una fuga importante de capital, como ya dijimos, que llevó las reservas a niveles muy bajos, propiciando que la deuda externa, tomando el ejemplo de México, aumentara a 1.600 millones. Pero, ¿cuáles eran las causas que vinculaban directamente los escenarios de Estados Unidos y México? Estos fueron la reducción de los precios, la caída del ingreso nacional en Estados Unidos, que afectó directamente al sector exportador e importador de México. Aquí vemos cómo se empieza a dibujar un aspecto principal donde los gobernantes de cada nación tenían que intervenir para intentar contrarrestar la crisis económica, realizando así una base económica del modelo económico implementado que fue llamado el New Deal o Nuevo Acuerdo, realizado por el gobierno de Roosevelt y su administración.
que consta de una serie de políticas económicas implementadas para combatir el declive económico. Y este se divide en las siguientes etapas. En 1933, la primera etapa se caracterizó por el incremento del gasto público para revertir la inflación. La segunda etapa, de 1935 a 1937, consta de reformas para las mejoras sociales, como el impulso de las nuevas pymes, a fin de combatir el desempleo, la deflación, apoyados por el incremento en los precios y salarios a la alza. Creación de nuevos empleos en el sector público y privado. Una ley que regularizara la competencia mediante la garantía del mantenimiento de los precios, trayendo así un mínimo de beneficios a los empresarios. Aumento de la inversión pública en el año de 1934 a 1941, con un aumento de 3.8 millones de empleos. También se buscó la protección del comercio. Pero sin embargo, hubo un deterioro en la balanza de pagos internacional. Mientras que en el escenario de nuestro país, la caída de las reservas económicas estaba al alza. El endeudamiento de los gobiernos de Calles y Obregón habían dejado estragos ya antelados. Las inversiones en los ferrocarriles, las reclamaciones de particulares, endeudamientos con el Comité Internacional de Banqueros, comandados por J.P. Morgan, que fue arreglado con el Acuerdo de Huerta-Lamont. Un escenario devastador sin duda. México tenía un interés y una necesidad ferviente de reconstruir su producción interna. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas específicas en nuestro país? La ley monetaria que se propició por la eliminación del patrón oro del país, dando lugar a la devaluación de la moneda nacional. Aquí observamos la necesidad de implementar una ley dedicada a la paridad monetaria. Cabe mencionar que hubo una agudización de la deuda externa. También se agudizaron los problemas con nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Hubo la necesidad de hacer una renegociación de la deuda, de reanudar la estabilización de las relaciones que tenemos con los bancos. Se observa una disminución considerable del PIB y por lo tanto de los ingresos gubernamentales de 329 millones a 179 millones, lo cual llevó a reducir el gasto público para impedir un déficit presupuestal que más tarde el gobierno no podría afrontar. Es momento de pasar a las buenas noticias en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno de nuestro presidente Lázaro Cárdenas. Él sí dio gran importancia al desarrollo agropecuario y a la agricultura. Hizo una mayor inversión en la infraestructura, dio cabida a la política monetaria, donde el billete ganó terreno sobre el uso de la plata,
pero paradójicamente también México fue el mayor exportador de plata y proveedor para Estados Unidos. Implementó la política fiscal, dando cabida al proceso que se orientó a los fines directos del plan sexenal. Hubo un cierre de créditos externos que más tarde llevó a cabo la creación de instituciones para un financiamiento después de haber hecho una suspensión de pagos. El plan sexenal, cabe mencionar, fue implementado por primera vez en el gobierno cardenista para una mayor recuperación económica del país, pues este plan sostenía que el problema era la distribución de la tierra, así como la manera en que ésta era explotada. El gobierno tomó medidas con respecto a la agricultura, dando impulso a la reforma agraria, buscando ampliar la capacidad productiva y aprovechar no solo la que ya estaba instalada. Hubo cambios importantes en la economía mexicana tras la crisis. Dichos cambios se dividen en dos etapas, que son la etapa de recuperación, que llega desde el año de 1934 a 1936, donde la economía experimentó un auge y un superávit en el erario federal. Y la segunda etapa de recesión ante las políticas contracíclicas del año 1937 a 1940. Esto se dio en el exterior tras la entrada de recesión para el país de Estados Unidos, quien retirara las inversiones petroleras como medida de presión hacia México, lo que llevó más tarde a decretar la expropiación petrolera y la Constitución de 1917, ocasionando benéficamente que las riquezas del subsuelo fueran riquezas destinadas al gobierno de México, ante lo que el gobierno de Estados Unidos consideró una injusticia. Cárdenas decidió tomar medidas como la libre explotación del precio, el sobregiro del Banco de México por 90 millones de pesos, ampliar la base monetaria cosmopolítica sobre los billetes ya emitidos. Y esta medida fue la que llevó al aumento del dinero circulante en el país. Otras medidas tomadas también por Cárdenas fueron el notorio crecimiento de la infraestructura y el crecimiento en el sector petrolero. Fortaleció el circulante monetario con el fin de incrementar el uso de los billetes, que depreciara más adelante la moneda de plata. En conclusión, con Cárdenas se puede hablar por primera vez de una buena organización obrera educacional. Se forjan los primeros sindicatos, se da importancia al sector trabajador y obrero. El gobierno de Cárdenas apuntaló a lo que conocemos posteriormente como el milagro mexicano, una etapa de bonanza que nunca más se volvió a repetir en el país, que ocasionó un incremento del 6 al 7% del Producto Interno Bruto. Cárdenas dejó un buen país y pacífico además, un gobierno listo para ser entregado a la sociedad civil, económicamente estable. Y supo compensar muy bien una etapa de claroscuros propios de una crisis mundial que dejó de ser, tras estos acontecimientos, una nación dedicada enteramente al sector
agrícola y en la exportación de materias primas, pasando a ser así un país industrializado. Espero esta información haya sido de utilidad. El gobierno de Cárdenas es uno de los gobiernos más recordados por su estabilidad y por un buen manejo de la economía, la política y, por qué no, la cultura de nuestro país. Otro dato contextual que queremos añadir es que estos acontecimientos fueron muy cercanos a la Segunda Revolución Industrial y surgieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, queremos citarles las referencias consultadas para la realización de dicho análisis. El libro se llama El largo curso de la economía, de Cárdenas, en 2015, en sus páginas 357 a la 440. Saludos cordiales para ustedes, nuestros radioescuchas, y en especial un saludo afectuoso a nuestro promotor del Espacio de Economía de México, el doctor Isidro Ramírez Telles. Gracias por sus finas atenciones. Hasta luego.